Ya se encuentra en los estudios de Rumbo Minero de TV José Salazar, especialista en comunicación, reputación y gestión de crisis, con quien hemos dialogado anteriormente también, anteriormente en nuestro programa. ¿Cómo estás? César, muy bien, gracias. Nuevamente, gusto verte. Bueno, ya que eres experto en comunicación, me gustaría aprovechar tu expertise para que nos brindes una visión de cómo ves estos primeros 14 días, las primeras 2 semanas del gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori en cuanto al tema comunicacional. Sin duda alguna, vamos a poner también eso como un pie forzado y un paradigma. Arranca con buen pie, con 60% de aprobación según la encuesta de Datum que ha sido revelada el pasado fin de semana, y sobre todo interesante, 70% de jóvenes que respaldan por lo menos el inicio de su gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, César, como en toda presentación inicial, tú sabes, en la parte personal, cuando uno conoce a alguien, la primera impresión importa, ¿no? No sé si sabes, pero hay esto que llamamos nosotros la comunicación relacional, que es que alguien te cae bien del primer momento. No lo conoces, ¿no? Pero basta que te diga hola. ¿Que Keiko, perdóname, no era conocida? No. A eso voy, ¿no? O sea, ella sí era conocida, pero el tema es qué es lo que tú despiertas rápidamente, o sea, qué expectativas te genera, porque te puede caer bien o mal, ¿ah? Claro. O sea, si te cae bien, genial, pero el segundo paso es qué es lo que dices o haces para completar eso que una filósofa nacional nuestra llamó el clic, ¿no es cierto? Ok, entonces, a mí me parece que ella empezó muy bien en la parte de, luego que fue nombrada y reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, al instalar por primera vez en el Perú una oficina de la presidente electa. Eso solamente está en Estados Unidos, está en Chile, está en Argentina. A mí me parece una buena acción. ¿Por qué? Porque ella desde ese momento envió una señal de que estaba profesionalizando la comunicación política, la comunicación gubernamental, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos gobiernos, sobre todo desde Castillo, Boluarte y Gerí. Pero increíble que solamente para hacer una acotación pequeña, claro, que haya gente, incluso hasta un ilustre columnista del diario El Comercio, según entiendo, catedrático universitario, hablando del disparate de comparar esta oficina de la presidencia con Zarratea, es decir, el pasaje donde estaba Pedro Castillo. Además, que Pedro Castillo recibía a la gente previo a su gobierno en Zarratea y ahí no existía el problema. Fue oculto, además, ¿no? El problema fue cuando efectivamente, siendo presidente, seguía recibiendo en Zarratea de una manera subrepticia, nocturna, a gente, ¿no? Pero bueno, cuando se le quiere tirar palo a Keiko también por cualquier lado. No tiene nada que ver con eso, porque además se crearon las cuentas de sus redes sociales, con lo cual nuevamente estás profesionalizando la comunicación. Entonces yo creo que eso fue muy bueno, es una experiencia nueva, como digo, no hemos tenido antes, y entonces eso creó ya una guía de cómo iba a actuar en comunicación, así que por ese punto bien. El tema es, yo creo, primero con el discurso, ¿no? Para mí, por ejemplo, creo que fue más impactante desde el lado emocional, y creo que la vez pasada conversamos en que comunicación sin emoción no es comunicación. A mí el discurso, cuando ella es reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, me pareció más empático, ¿no? Habló incluso del perdón, habló de la familia, nombró a sus hijas, a su familia política, etcétera, etcétera. Y en el segundo ya se dedicó simplemente a darnos una lista de cosas que se van a hacer. Cualquier discurso de 28 te va a generar siempre críticas o no. Eso está por ahí. Ella se limitó a hablar de ejes, ¿no? Exactamente. Pero me pareció porque la gente, el público está más atento al discurso del 28 de julio. Todos nosotros nos reunimos en familia, cualquiera sea el presidente, queremos escuchar qué dice, ¿no? En el otro desperdició, creo, el contenido de un buen discurso empático y lo debió guardar para eso. Dicho eso, de ahí vienen ya los hechos. Y tú bien sabes que como te decía, las primeras acciones mandan. Acuérdate lo que hizo Kuczynski cuando se inauguró como presidente, ¿no? Se fue a hacer ejercicio con su primer gabinete y los comentarios no eran tanto sobre lo que hacía él, sino sobre el buzo, la marca de los ministros. Absurdo, ¿no? Recuerdo también en Toledo. Exactamente, pero esas acciones, es lo que digo, te generan después comentarios, ¿no? Entonces tú tienes que cuidar muy bien. Entonces yo creo que cuando llega ya ella como presidenta tiene dos flancos muy, muy graves, ¿no? El primero es la conformación del gabinete, ¿no? Que para mí no ha sido un gabinete fresco, es un gabinete que trae personajes ya conocidos, algunos muy cuestionados, y uno diría que están ahí, ¿no? A mí me parecía que es un gabinete más como de un presidente o una presidenta ya en funciones, ¿no? Que tienes que cambiar
después de un año, 2 años, y reciclas a los ministros, no me pareció que reflejara. Y hace poco yo escribiendo una columna dije, esperamos 15 años para que nos dé un gabinete de este tipo. Creo que pudo ser mejor de lo que no. ¿Ha impactado negativamente la percepción sobre su gobierno? Creo que generó un círculo de críticas innecesarios. Otra vez, cualquier decisión de una gobernante o un gobernante va a generar críticas, pero tú puedes evitar eso eligiendo mejor. Tuviste 15 años para elegir, y no es como ha dicho el presidente del Consejo de Ministros el domingo en una entrevista, que como no hay técnicos, han tenido que tomar a algunos prestados, ¿no? Otros ministros o viceministros. Eso no es cierto, César. Yo creo que hay gente muy capaz que se ha formado. Mira tú las convocatorias que hay en las universidades públicas, los programas de gestión pública que se están creando. Hay muchos estudiantes que salen de ahí. O sea, yo creo que esto faltó una convocatoria. Pepe, solamente sí, por favor. No por justificar ello, sino que el hecho de que hay mucho temor de profesionales calificados que saben que en el país se ha judicializado la política a tal extremo que tienen un legítimo temor, un temor además que es comprensible, claro que de no acceder a ti te llaman, me llaman a mí, y yo me pongo a pensar, oye, ¿para qué? Dejando el cargo voy a estar con 5 expedientes bajo mi brazo, porque a 5 locos se les ocurrió de acusarme de una cosa, de la otra, de cualquier tema. Sí. Entonces, eso también se está convirtiendo en una traba para llamar a los mejores en la dirección de los cuadros públicos. Sí, yo creo que puede ser, pero yo creo que ellos tienen una escuelita naranja, han podido formar mejor a gente. También, si ya tú sabías que me estoy preparando para hacer gobierno, creo que lo que tú esperas es que este gabinete y además lo que viene después ya esté formado. Julio Guzmán siempre decía, ¿no? Nosotros estamos convocando 500 personas, 500, eso es lo que se estima, ¿no? 500 funcionarios para ocupar. Por lo menos debió presentar una lista de 200. Acá está, como efecto comunicacional. Mi gabinete son viceministros y tal. Acuérdate lo que hizo Donald Trump el mismo día que fue elegido. El mismo día se fue a un local y ¿qué hizo? Comenzó a firmar decreto. 1, 2, 3, se firmó como 70 decretos esa misma tarde y le generaron algunos problemas, por supuesto, pero ya está la acción comunicativa, ¿no? De gestión. El nivel de decisión. De nivel de decisión y de preparación. O sea, él no hizo la noche anterior. Y el segundo flanco. Y el segundo flanco es la famosa filtración de ese plan, de documento que iban a presentar para pedir las facultades. Eso es un error. El borrador. Digamos, los mal pensados normalmente dicen que ellos mismos lo filtraron como para... Mira, yo no creo que haya sido... porque ponerte en ese escenario de riesgo que tú filtras para recibir comentarios es bien riesgoso y serían, yo creo, bien tontos si han hecho eso, ¿no? A mí me parece que eso se ha filtrado, ya está. ¿Y cuál es el problema de eso? Que luego retrocedes. Entonces no estás dando una señal de certeza. Se supone que la presidenta nos está diciendo orden, y el orden tiene que ver mucho con la predecibilidad, con la predictibilidad, perdón, ¿no? Entonces tú no puedes retroceder. Ahora, ¿era necesario plantearnos en este momento una reforma laboral? Ese no es el principal problema de Perú. Obviamente las empresas tienen de alguna manera ese problema, pero no de los es 4 temas que ha citado el Mercuba, él dice, vamos a enfrentar el tema de la informalidad laboral. Sí. ¿No? Es uno de sus ejes, igual que van a tratar el tema de la inversión pública. Así es. ¿No? Pero a ver, ¿qué es lo que nos ha dicho la presidenta Keiko Fujimori de sus 2 temas principales que va a atacar? Fenómeno del niño e inseguridad. Yo creo que el fenómeno del niño está avanzando, ella se ha puesto el casco, se ha puesto la bota, está yendo al campo, eso me parece muy bien. ¿No le hace bien eso el hecho de por supuesto, sin decir nada, y ese es otro tema bien importante, ¿no? El mensaje que ella da no menciona a su papá en ningún momento, pero actúa como el papá. En este caso el fenómeno del niño, está actuando con el papá sin decir, ¿ah? Entonces eso me parece una muy buena señal de que está trabajando, está en el campo, está en la cancha, mirando, decidiendo, ordenando, está bien. Y el segundo es inseguridad ciudadana, y ahí tú ves que más allá de nuevamente declarar estado de emergencia, otra vez la militarización, es un enfoque militar que ya lo vimos, César, lo hemos visto en los últimos 3 gobiernos. Sí, ¿no? Lo hemos reiterado, yo por lo menos pienso que si es una experiencia que no ha funcionado, que nos den cuál es la varita mágica que lo va a hacer óptimo ahora, ¿no? Exactamente. No tenemos un referente, por lo menos nacional, de que eso haya funcionado bien, ¿no? Y además, en cualquier empresa pública, privada, grande, pequeña, cuando las cosas no funcionan, ¿qué se hace?
Claro. Agarras y tú defines quién es la persona que lidera estos proyectos, el tema, y lo sacas. El comandante de la policía está ahí. Eso hubiera sido, por ejemplo, una señal muy clara de que ella quiere trabajar con el tema de seguridad. No reunirse ayer con el fiscal y la exfiscal. Eso, a ver, ¿qué impacta, no? Yo creo que al siguiente día se hubiera reunido con todos, no solamente con el grupo de fiscales, con la policía, con la fiscalía, con expertos, ¿no? Y que puedan decidir realmente algo que se vaya a hacer, que no sea militarizar Ahora, la tú batalla. que sabes, ¿no? También, aparte de la comunicación corporativa, estratégica y los elementos tan interesantes de este rubro, también sabes mucho de economía y conoces a profundidad el impacto que puede haber generado algunas decisiones que me parecen importantes. Primero, la conformación del directorio a nombre del Ejecutivo, sí, claro, que va a acompañar al señor Julio Velarde, está Gustavo Llamada, está la señora Palomino. Choi, y está Miguel Palomino, que sí, tú y yo lo todos conocemos y caramba, me causó un buen impacto. Como el nombramiento de César Luna Victoria en la SUNAT. Bien, me parece. Luna Victoria es una persona que habría que apreciar en su nivel de inteligencia. Yo lo conocí siendo profesor, él de la Universidad Católica, era un tipo, y conoce del aspecto tributario, como el retorno de Oliver Starr, por ejemplo, a la presidencia de Petroperú, que ha caído muy bien dentro de los agentes del mercado. Sí. A eso quería ir. ¿Eso crees que es un impacto positivo de las decisiones que se están tomando en esa área? Totalmente, pero ya esas señales venían de antes, César. Yo creo que en campaña, cuando, ya casi a final de la campaña, cuando la presidenta Keiko nos dice que va a mantener a Julio Velarde, yo creo que esa era una señal ya. Por tanto, nuestra economía está bien, tiene buena salud, tiene un déficit fiscal que se quiere escapar y tal, pero nuestra economía está bien. Por tanto, yo no creo que el problema nuestro sea económico. El problema nuestro es de inseguridad, y el problema nuestro es político, y el problema nuestro es social. Entonces, ella te habla, por ejemplo, del tema de la famosa de la reconciliación. Solo hay 2 palabras de reconciliación en ese documento, al final y al comienzo. Pero ¿qué voy a hacer yo? Cuando tú envías un mensaje, tienes que acompañarlo de acciones. Ok, ¿reconciliación con quién? ¿En qué momento? ¿No? Yo hubiera juntado ya a los presidentes regionales, sobre todo del sur, y hubiera convocado y les hubiera dicho, a ver, vamos a ver cómo ustedes me ayudan a mí a reparar ese daño que no lo causó ella. Hay un daño ahí que se ha hecho a la población, a las familias. ¿Cómo reparamos ese tema? No siendo ella culpable, ¿no? Aunque se le puede criticar que no dijeron lo que deberían decir en su momento, pero vamos, entonces yo le doy una señal a esa población, ¿no? Que reclama con justicia. Entonces no hay todavía ese tema de reconciliación. ¿Con quién te estás reconciliando? ¿Con la banca? ¿Con las grandes empresas? No es necesario. Ya el mensaje fue, y ellos ya lo sumieron, ¿no? La bolsa de valores está bien, el dólar sigue bajo, entonces está bien en la parte económica, ¿no? Claro, ahora en la parte política, y volviendo a la referencia que te daba de la encuesta, encontramos que el 24% nada más de los encuestados, siempre se acerca a 1/3, podría subir hasta 30%, son los que no le creen nada a Keiko Fujimori, que la van a combatir permanentemente. Y eso es algo terrible en el Perú, ¿no? Pero de todas maneras ese porcentaje acaba, como comentan otros analistas, con el mito del país absolutamente dividido. Fue dividido electoralmente, momento, claro. Pero ya en estas circunstancias hay gente que ha rendido las armas de guerra contra el fujimorismo histórico, claro, que tantos problemas nos causó y que también muchos fuimos críticos en su momento, ¿no? Pero como que Keiko trata de encarnar otra visión, y como tú bien decías, sin mencionar ni siquiera al padre, imita gestos, imita acciones, sabe qué cosas le genera empatía, pero luego... Entonces, te quería preguntar, en este cuadro, el proceso de reconciliación tiene que ser construido también con la voluntad de ese sector que, como tú dices, reclama justicia y que podría también alcanzar un planteamiento. ¿De qué se trata el tema de las muertes tan oprobiosas que hubo en Puno? De una investigación que señale, pero así cabalmente, cuáles son las personas que han cometido esos excesos. Claro, y mira, hay algo que no ha cumplido, me has hecho recordar ahorita la presidenta que dijo que iba a formar una comisión para ver el otro frente crítico que en el momento se va a abrir, que es las famosas leyes pro crimen del Congreso. Claro. Ella dijo que iba a formar una comisión para ver eso. Eso todavía no lo ha hecho, ¿de acuerdo? Pero yo creo que al mismo tiempo podría crear otra comisión de independientes, ¿no? Abogados, juristas, qué sé yo, para ver este tema de la grave hechos fortuitos hechos graves que hubo pues a finales del 2022 y inicio del 2023, ¿no? Entonces, nuevamente, ella
no siendo la culpable, puede generar un ámbito, un espacio de conversación, ¿no? De cerrar esta herida. ¿No crees que el Congreso necesita esa tarea, esa labor? Pero no la va a hacer, pues, porque no tienes a la mitad en diputados. Ya sabes que la mayoría es más de la oposición. Y la oposición lo único que va a hacer es criticar y le va a llamar la atención. No creo que de parte de ellos salga una propuesta de formar una comisión. No, yo creo que eso tiene que venir de parte del Ejecutivo. Ya. Y en el Senado me parece que, si bien es cierto, hay un empate ahí, tampoco creo que sea el tema que hoy día se esté viendo. La Comisión de Justicia, por ejemplo, la va a tener Renovación Popular en el Senado. Así es. La dirección. La dirección, ¿sí? Entonces yo creo que, en todo caso, si ellos lo promueven y el Ejecutivo lo acepta, sería genial. Pero a lo que voy es que ese tema no puede estar ahí dando vueltas, ¿me entiendes? Debajo del radar, va a salir en algún momento. Entonces yo creo que hay que solucionar ese tema y ya pasar al siguiente. Hay tantos siguientes, yo creo, que deberían como ir cerrando los hitos, porque si no te vas a ir quedando con los temas pendientes, ¿no? Claro. Y entonces ahí necesitas, por supuesto, que cada persona en su sector pueda ir generando. Esto es de justicia. Lamentablemente el ministro de Justicia, pues me parece a mí, no es tampoco una buena opción para este tema tan complicado, ¿no? Porque el abogado Álvarez sabemos pues que tiene ya un carácter mucho más aguerrido en estos temas, ¿no? Entonces no lo veo a él como una persona empática, abierta a tratar este tema. Y me parece que debería ser, porque dentro de su sector está derechos humanos. ¿Me entiendes? Pepe, muchísimas gracias. Por favor, siempre es importante recoger todas tus impresiones, tus opiniones.